Se rió de la niña que dijo soy la dueña. Fue el peor error de su vida. El millonario se rió a carcajadas, una risa segura, arrogante, de esas que solo tienen los hombres convencidos de que nada ni nadie puede tocarlos. No tenía la menor idea de que, en ese mismo instante, su mundo estaba empezando a resquebrajarse desde los cimientos, desde lo alto del edificio más moderno del distrito tecnológico de Barcelona. Novatek Solutions dominaba la ciudad como una fortaleza de cristal, reflejando el sol y el ego de su dueño, Javier Montoro, a sus 56 años. Javier era considerado una leyenda del sector tecnológico. Revistas, foros económicos y conferencias internacionales lo presentaban como un visionario, un genio despiadado pero eficaz. Él mismo se encargaba de alimentar ese mito. Para Javier, el éxito no tenía nada que ver con valores. Lealtad o personas del éxito se medía en cifras, en acciones, en balances anuales y en la capacidad de pasar por encima de cualquiera que se interpusiera en su ascenso. Todo lo demás era sentimentalismo barato. Aquella mañana, el despacho principal respiraba una tensión densa, casi física. Las paredes de cristal, el escritorio minimalista de diseño italiano y la vista privilegiada sobre Barcelona no lograban disimular el frío que se había instalado en la sala. Javier revisaba unos documentos de fusión con una sonrisa satisfecha mientras, frente a él, sus 3 asesores más cercanos asentían con disciplina absoluta. Eran hombres hechos a su imagen y semejanza, ambiciosos, calculadores y carentes de cualquier rastro de empatía. Con esto reducimos costes en un 30%, dijo Javier sin levantar la vista. El mercado no espera a los débiles. Los asesores asintieron al unísono como si acabara de pronunciar una verdad incuestionable. Nadie se atrevía a contradecirlo. Nadie lo hacía desde hacía años. Para Javier Montoro, los empleados no eran personas. Eran números en una hoja de cálculo, piezas intercambiables de una maquinaria que solo debía servir a un propósito: generar más dinero. Días atrás había firmado, sin pestañear, el despido masivo de decenas de trabajadores con más de 20 años de antigüedad. Hombres y mujeres que habían visto crecer la empresa desde sus inicios, que habían sacrificado fines de semana, salud y familia. Javier los consideraba un lastre, demasiado caros, demasiado viejos, demasiado humanos. La experiencia no paga facturas, la había sentenciado. Necesitamos sangre joven, barata y moldeable. Entre los despedidos estaba María, una mujer que llevaba más de 3 décadas limpiando esas oficinas. Conocía cada rincón del edificio, cada despacho, cada pasillo. Había visto entrar y salir directivos, fusiones, crisis y celebraciones. Para muchos empleados era invisible. Para Javier ni siquiera existía. Sin embargo, hacía más de 30 años, cuando Novatek no era más que una pequeña empresa en un local alquilado, María había compartido su bocadillo con un joven becario flaco, mal vestido y con hambre. Ese becario era Javier Montoro. Él no lo recordaba. El poder tiene esa capacidad selectiva de borrar la gratitud. Mientras tanto, en el despacho, el ambiente era casi festivo. Los asesores celebraban la inminente firma del acuerdo que consolidaría la posición de Novatek como uno de los gigantes tecnológicos de Europa. Nadie mencionaba a las familias que se quedarían sin ingresos. Nadie hablaba de los rostros que esa mañana habían salido del edificio con cajas en las manos y los ojos llenos de incertidumbre. Javier, aquello no era un problema moral, sino una simple consecuencia del progreso. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. La puerta del despacho se abrió sin previo aviso. No fue un socio importante, no fue un guardia de seguridad, no fue un cliente extranjero. Fue una niña, tendría unos 12 años. Vestía de manera sencilla, sin marcas visibles ni lujos evidentes. Su cabello castaño claro estaba recogido en una coleta impecable y su postura era recta, firme, impropia de alguien de su edad. Caminó despacio, sin titubear, como si aquel despacho no le impusiera respeto alguno, como si supiera exactamente dónde estaba y por qué. El silencio cayó como un golpe seco. Los asesores se miraron entre sí, desconcertados. Nadie entendía cómo una niña había llegado hasta el corazón del poder corporativo sin que nadie la detuviera. Javier levantó la vista, sorprendido al principio y luego divertido. Aquella escena le parecía absurda, casi cómica. Dejó la pluma sobre el escritorio de cristal y soltó una carcajada seca, estridente. ¿Te has perdido, pequeña?, dijo con tono burlón.
La guardería para hijos de empleados está varios pisos más abajo. Aunque dudo que a tus padres les quede mucho tiempo de contrato aquí, las risas de los asesores resonaron en la sala, nerviosas, complacientes, forzadas. Nadie quería quedarse fuera del chiste del jefe. La niña no reaccionó, no bajó la mirada, no se encogió, no respondió a la burla. Simplemente siguió caminando hasta quedar frente al escritorio de Javier Montoro. Sus ojos, fríos y analíticos, se clavaron directamente en los de él. Por primera vez en mucho tiempo, Javier sintió algo incómodo recorriéndole la espalda. No sabía explicar por qué, señor Montoro, dijo la niña con una voz clara, firme, sin el más mínimo temblor. No me he perdido, la risa se apagó lentamente, he venido a informarle de algo importante, continuó. A partir de este momento, usted ya no toma las decisiones en este edificio. El aire pareció desaparecer del despacho. Javier se incorporó lentamente, intentando recuperar el control de la situación. Se puso de pie, imponiendo su estatura, su traje caro, su autoridad construida durante décadas. Sonrió con desprecio. Esto sí que es bueno, dijo. ¿Y quién eres tú para decir algo así? La niña lo sostuvo con la mirada. Soy la nueva dueña de esta empresa. Y en ese instante, sin que ninguno de los presentes lo supiera todavía, el imperio de Javier Montoro empezó a derrumbarse. Durante un segundo eterno, nadie en el despacho reaccionó. La frase había quedado suspendida en el aire como una amenaza imposible. Soy la nueva dueña de esta empresa. Javier Montoro la observó con incredulidad, como si acabara de escuchar un chiste mal contado. Luego, sin poder evitarlo, volvió a reír. Esta vez más fuerte, más exagerado, más hiriente. Esto es increíble, dijo, mientras se llevaba una mano al pecho. ¿Habéis oído eso? La nueva dueña de Novatec, los asesores rieron con él, aunque sus carcajadas ya no sonaban tan seguras. Había algo en la mirada de la niña que no encajaba con la escena, algo que no pedía permiso. Javier se levantó de su silla lentamente, rodeó el escritorio y se colocó frente a ella, imponiendo su estatura y su presencia. Estaba acostumbrado a intimidar a adultos, a directivos, a inversores. Aquello debía ser sencillo. Dime, pequeña, continuó con sarcasmo, ¿compraste las acciones con el dinero del ratoncito Pérez o con tu paga semanal? La niña no parpadeó. Sin decir una sola palabra, abrió su mochila y sacó un sobre grueso, perfectamente sellado. Lo sostuvo unos segundos en el aire y luego lo deslizó sobre el escritorio de cristal con un gesto firme. El sonido seco del papel chocando contra la superficie resonó en la sala como un disparo. Le sugiero que lo lea, dijo. Con atención, Javier frunció el ceño. Aquello ya no le parecía tan gracioso. Reconocía a ese tipo de sobres demasiado bien. Tenía membrete legal, sellos notariales y una formalidad que no se improvisa. Aún así, sonrió con desdén mientras lo abría. ¿Quién te envía esto?, preguntó. ¿Tus padres? ¿Algún abogado con ganas de protagonismo? No obtuvo respuesta, sus dedos comenzaron a recorrer las primeras líneas del documento. Bastaron solo unos segundos para que algo cambiara en su expresión. La sonrisa se tensó, sus cejas se arquearon, el color empezó a desaparecer lentamente de su rostro. Uno de los asesores se inclinó ligeramente para intentar leer por encima de su hombro, pero Javier levantó la mano bruscamente, ordenándole que se apartara. ¿Qué ocurre, Javier?, preguntó uno de ellos, nervioso. Javier no respondió, sus ojos avanzaban línea por línea, cada vez más despacio. El documento no dejaba lugar a interpretaciones. Transferencia total de activos y acciones del Grupo Horizonte Digital, efectiva desde esa misma mañana. Firma notarial, cláusulas ejecutadas, control absoluto del Grupo Horizonte, el verdadero pilar de Novatec, el accionista mayoritario, el nombre que Javier solo había tratado a través de intermediarios. Abogados impersonales y llamadas cifradas. Un grupo tan poderoso como invisible. Un grupo que, sin su respaldo, haría caer todo el imperio en cuestión de horas. El silencio se volvió insoportable. Esto tiene que ser un error, murmuró Javier, levantando la vista por primera vez hacia la niña. ¿Quién eres tú? Me llamo Lucía, respondió ella, y desde hoy represento la totalidad del Grupo Horizonte Digital. Las palabras le golpearon el pecho como un martillo. Eso es imposible, replicó Javier. Horizonte nunca ha revelado a su propietario real.
Nunca. Lucía ladeó ligeramente la cabeza, no lo necesitaba, dijo. Hasta ahora, uno de los asesores dio un paso atrás. Otro comenzó a sudar visiblemente. El tercero miraba la puerta como si estuviera considerando huir. Javier, por primera vez en décadas, sintió algo que no reconocía del todo: miedo. ¿Quién te ha enviado?, preguntó con voz más baja. ¿Quién está detrás de esto? Lucía no respondió de inmediato. Se acercó despacio al escritorio y apoyó ambas manos sobre el cristal, inclinándose apenas hacia él. Mi abuelo falleció hace un mes, dijo finalmente, y dejó instrucciones muy claras sobre qué hacer si detectaba negligencia ética, abuso de poder o desprecio sistemático por las personas. Javier tragó saliva. ¿Tu abuelo?, repitió. ¿Y quién se supone que era tu abuelo? Lucía abrió el sobre de nuevo y extrajo un segundo documento. Lo colocó frente a él. El nombre estaba escrito en letras negras, claras, imposibles de ignorar: Manuel Ríos. El mundo de Javier Montoro se detuvo. El despacho, la ciudad, los asesores. Todo se desdibujó durante un instante. Aquel nombre pertenecía al pasado, a un pasado que él creía enterrado. Manuel Ríos no era un millonario famoso, no salía en revistas, no daba conferencias. Era, supuestamente, un hombre que había fracasado, o eso creía Javier. Eso no puede ser, susurró. Manuel Ríos desapareció hace 30 años. Lucía lo observó con una calma que rozaba lo cruel. No desapareció, corrigió. Se retiró. Javier sintió como el sudor recorría su espalda. Manuel Ríos había sido su primer mentor, el hombre que le enseñó los fundamentos del negocio, el que le prestó dinero para su primer traje, el que confió en él cuando nadie más lo hacía, y también el hombre al que Javier dejó atrás cuando empezó a escalar. Siempre pensó que había quebrado, que no había soportado la presión, que el mercado lo había devorado. Se había equivocado. Mi abuelo no perdió nada, continuó Lucía. Solo observó. Durante años, décadas, compró acciones, registró decisiones, esperó. Javier retrocedió un paso. En ese momento, el teléfono del despacho empezó a sonar. Una vez .dos.trs.nadie se movió. Lucía miró el aparato con tranquilidad. Será recepción, dijo. Ya deben estar llegando. ¿Llegando quién?, preguntó Javier con un hilo de voz. Lucía lo miró a los ojos. Los abogados. La auditoría externa. Y seguridad. El teléfono seguía sonando. Y Javier Montoro entendió por primera vez que la verdadera caída no había empezado ese día, sino muchos años atrás, cuando decidió olvidar quién lo había ayudado a subir. Javier extendió la mano temblorosa hacia el teléfono, sin saber que, al descolgarlo, perdería todo lo que creía poseer. El sonido del teléfono seguía perforando el aire del despacho como un aviso de ejecución. Javier Montoro lo observó durante unos segundos interminables, con la mano suspendida a medio camino, como si al tocarlo pudiera desencadenar algo irreversible. Lucía no se movía, no tenía prisa. Sabía que el tiempo, por primera vez en décadas, jugaba a su favor. Finalmente, Javier descolgó. ¿Sí?, respondió, intentando mantener la voz firme. Desde el altavoz llegó la voz de la recepcionista, tensa, profesional, distante. Señor Montoro, los representantes legales del Fideicomiso Horizonte Digital están en la entrada. Vienen acompañados de auditores externos y del equipo de seguridad. Traen una orden de ejecución inmediata. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie habló. Nadie respiró con normalidad. Los asesores, que minutos antes reían con soberbia, ahora evitaban cruzar miradas. Uno de ellos se aflojó el nudo de la corbata. Otro dio un paso atrás, acercándose peligrosamente a la puerta. El tercero miraba a Javier, esperando una orden que no llegaba. ¿Orden de ejecución?, repitió Javier con voz hueca. ¿De qué está hablando? De la auditoría integral, respondió la recepcionista, y de su suspensión inmediata como director ejecutivo. La orden ya ha sido validada por el consejo. La llamada terminó. Javier bajó lentamente el teléfono. Su mano temblaba. Durante años había dominado salas llenas de inversores, había cerrado acuerdos millonarios, había despedido a personas sin mirarlas a los ojos. Pero nunca se había sentido tan pequeño. Lucía avanzó unos pasos y se situó junto a la mesa de reuniones. Pulsó un botón del panel táctil incrustado en el escritorio. Las pantallas del despacho se encendieron una a una. Esto es parte del proceso, explicó con serenidad. Mi abuelo creía que la verdad debía mostrarse completa, sin adornos. En la primera pantalla apareció un gráfico financiero, luego otro, y otro más.
flechas rojas, cifras destacadas, movimientos bancarios repetidos, transferencias encubiertas, bonificaciones infladas, pagos cruzados a sociedades pantalla. Malversación sistemática, dijo Lucía. Durante al menos 8 años, Javier negó con la cabeza. Eso es una interpretación, balbuceó. Incentivos, estrategias fiscales. Lucía pulsó otra tecla. Aparecieron correos electrónicos, decenas, cientos, mensajes enviados desde la cuenta personal de Javier a distintos directivos, órdenes explícitas, frases frías, amenazas veladas, presiones. El que no se adapte se va. No quiero problemas, quiero resultados. La antigüedad no da derechos. Las palabras brillaban en la pantalla como pruebas irrefutables. Abuso laboral continuado, continuó Lucía. Despidos injustificados, coacciones, vulneración de convenios. Uno de los asesores se dejó caer en una silla. Esto es una casa de brujas, susurró. Lucía giró lentamente la cabeza hacia él. No respondió. ¿Es una consecuencia? En la pantalla central apareció una imagen en directo del vestíbulo del edificio. Javier reconoció inmediatamente el lugar. Allí estaban varios abogados entregando documentos a un grupo de empleados. No estaban saliendo, estaban entrando. ¿Qué es esto?, preguntó Javier con un nudo en la garganta. Lucía amplió la imagen. Reincorporaciones inmediatas, dijo. Contratos renovados, salarios actualizados, indemnizaciones retroactivas. Entre los empleados apareció un rostro que Javier no veía desde hacía días. María, la mujer de la limpieza, lloraba. No de tristeza, sino de incredulidad. Un abogado le explicaba algo mientras ella asentía con las manos temblorosas. Además, le añadió Lucía, formará parte del nuevo Comité Interno de Bienestar Laboral. Javier sintió un pinchazo en el pecho. No era culpa, era algo peor. Era la certeza de que todo lo que había despreciado ahora se volvía contra él con una precisión quirúrgica. No puedes hacer esto, dijo al fin. No así. Esto destruirá la empresa. Lucía lo miró fijamente. No corrigió. La salvará. Los pasos resonaron en el pasillo, firmes, coordinados. La puerta del despacho se abrió de nuevo, esta vez sin dramatismo. 2 hombres de seguridad entraron acompañados de una mujer y 2 abogados. Todos llevaban acreditaciones visibles. Señor Montoro, dijo uno de los abogados, a partir de este momento queda usted relevado de cualquier función ejecutiva. Le rogamos que nos acompañe. Javier miró a sus asesores. Ninguno sostuvo su mirada. Uno ya había recogido su maletín. Otro fingía revisar el móvil. El tercero evitaba incluso respirar cerca de él. Esto no puede terminar así, murmuró Javier. Yo construí todo esto. Lucía se adelantó un paso. Usted construyó beneficios, dijo. No una empresa. Los abogados comenzaron a recoger documentos. Los asesores fueron invitados a salir. Uno a uno abandonaron el despacho, convertidos en sombras nerviosas. Javier se quedó solo frente a Lucía. ¿Por qué?, preguntó al final. ¿Por qué tú? Lucía respiró hondo. Porque mi abuelo creía que el poder sin límites necesita testigos, respondió. Y herederos que no miren hacia otro lado. Javier miró por última vez su despacho. El cristal, antes símbolo de grandeza, ahora le parecía frágil, vacío, frío. ¿Qué va a pasar conmigo?, preguntó con voz apagada. Lucía no respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana. Observó Barcelona desde lo alto y luego volvió a mirarlo. Eso, dijo, lo sabrá en unos minutos. Los agentes de seguridad se acercaron, y mientras Javier daba el primer paso fuera de aquel despacho, comprendió que el verdadero castigo no había sido perder el poder, sino enfrentarse por primera vez a todo lo que había ignorado. Las puertas del ascensor se cerraron tras él, sin saber que, al llegar a la planta baja, su vida cambiaría para siempre. El ascensor descendía en silencio. Javier Montoro observaba cómo los números cambiaban lentamente sobre la puerta metálica, como si cada planta marcara un año de su vida que quedaba atrás. A su alrededor, 2 agentes de seguridad permanecían firmes, profesionales. Sin mirarlo con desprecio ni compasión, no hacía falta. El verdadero juicio no se expresaba en palabras, sino en la ausencia total de poder. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete ahora mismo. Aquí contamos historias donde la justicia siempre llega, y déjanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás escuchando. Queremos leerte. Cuando las puertas se abrieron en el vestíbulo, Javier quedó inmóvil. No porque se lo impidieran, sino porque no estaba preparado para lo que vio. Decenas de empleados ocupaban el espacio.
No había gritos ni celebraciones, tampoco rabia. Había algo mucho más inquietante: orden, justicia en movimiento. Abogados entregaban documentos, responsables de recursos humanos explicaban nuevos contratos y equipos completos regresaban a sus puestos con una mezcla de emoción y prudencia. Aquello no era una revancha, era una reconstrucción. Javier avanzó despacio, consciente de cada mirada. Nadie lo insultó, nadie lo señaló. Algunos lo observaban con tristeza, otros con alivio. Muchos simplemente siguieron con lo suyo. Esa indiferencia le dolió más que cualquier humillación pública. En una de las esquinas del vestíbulo estaba María. Sostenía una carpeta azul entre las manos. Sus ojos, todavía húmedos, no reflejaban rencor, sino incredulidad. Un abogado le explicaba que su despido había sido anulado, que recibiría una compensación por los años de servicio y que, a partir de ahora, formaría parte del Comité de Bienestar Laboral. Cuando María levantó la vista y vio a Javier, se quedaron mirándose durante un segundo eterno. Javier bajó la cabeza por primera vez en décadas. Mientras tanto, en la planta ejecutiva, Lucía se encontraba reunida con el Consejo Provisional. No había discursos grandilocuentes ni promesas vacías, solo decisiones claras. La auditoría seguiría su curso, las irregularidades serían corregidas, los procesos internos cambiarían, la empresa no se detendría, pero tampoco volvería a avanzar pisando a nadie. La justicia no es castigo, dijo Lucía con serenidad. Ese equilibrio. Horas después, Javier fue acompañado a una sala lateral. No había esposas, no había cámaras. Un representante legal le explicó con calma las condiciones: no iría a prisión. Las pruebas no apuntaban a delitos penales directos, pero sí a una negligencia grave y a enriquecimiento indebido. Sus cuentas personales quedaban congeladas. Perdería su cargo, sus bonos, sus participaciones y cualquier poder de decisión. Podría rehacer su vida. Desde cero. Es una oportunidad, le dijo el abogado. No todos la reciben. Javier asintió en silencio. Ya no tenía fuerzas para discutir. Al salir del edificio, el sol de la tarde iluminaba Barcelona con una calma casi ofensiva. La ciudad seguía viva, indiferente a su caída. Por primera vez, Javier entendió algo que nunca había querido aceptar: el mundo no giraba a su alrededor. En el interior, la atmósfera había cambiado. Los pasillos parecían más amplios, más humanos. La gente hablaba en voz baja, pero con esperanza. Se respiraba algo nuevo, algo frágil y poderoso a la vez. Confianza. Lucía caminó por el vestíbulo sin escolta. Algunos empleados la miraban con curiosidad, otros con respeto. Ella se detuvo junto a María. Gracias por quedarse, le dijo. María sonrió con timidez. Gracias por devolvernos la dignidad, respondió. Ese fue el verdadero triunfo. Esa misma tarde se anunció oficialmente el cambio de nombre del edificio. Ya no sería Novatek Solutions TAI. A partir de ahora, llevaría el nombre de Manuel Ríos, no como homenaje a un magnate, sino como recordatorio de un principio: el éxito sin humanidad no es éxito. Lucía observó la placa nueva colocarse en la entrada. No sonrió por orgullo, sino por paz. Sabía que el camino apenas empezaba, pero también que las bases eran firmes. La justicia había llegado sin gritos, sin venganza, sin destrucción innecesaria. Había llegado para poner cada cosa en su lugar. Y mientras Javier se alejaba por la acera, con el eco de su antigua vida disipándose a cada paso, dentro del edificio comenzaba algo distinto, algo mejor. Esa noche, Lucía convocaría a todos los empleados a una reunión inesperada, donde anunciaría una decisión que cambiaría para siempre el destino de quienes nunca dejaron de ser buenas personas. La reunión fue convocada para las 7 de la tarde. No hubo correos grandilocuentes ni discursos anunciados. Solo un mensaje breve en los canales internos de la empresa: reunión general, asistencia voluntaria. Aún así, nadie quiso faltar. El auditorio principal de Novatek, ahora oficialmente edificio Manuel Ríos, se llenó como nunca antes. Había trabajadores veteranos, jóvenes desarrolladores, personal de limpieza, técnicos administrativos, personas que durante años habían compartido un mismo espacio sin sentirse parte de lo mismo. Aquella tarde algo era distinto. No se respiraba miedo,
tampoco euforia. Era una mezcla de expectación y cautela, como si todos intuyeran que estaban a punto de presenciar algo importante. Lucía apareció sin anuncios. Caminó hasta el escenario sin escoltas, sin trajes caros, sin artificios. Vestía sencillo, detuvo frente al micrófono y observó el auditorio en silencio durante unos segundos. No para imponer autoridad, sino para reconocer los rostros. Muchos la miraban con curiosidad, otros con gratitud, algunos con desconfianza, aún heridos por años de decisiones injustas. Gracias por estar aquí, comenzó. No porque yo lo haya pedido, sino porque esta empresa también es vuestra. El murmullo cesó. Lucía habló sin prisa. Explicó con claridad lo ocurrido, sin nombres propios ni ajustes de cuentas. Habló de errores estructurales, de una cultura que había confundido rendimiento con miedo, liderazgo con control. Reconoció el daño causado. No lo justificó, no lo suavizó, la justicia ya ha hecho su parte, él dijo. Ahora nos toca hacer la nuestra, anunció cambios profundos. No como promesas vagas, sino como decisiones ya firmadas, participación real de los empleados en el consejo, transparencia salarial, evaluaciones humanas, no solo numéricas, programas de formación, apoyo psicológico, un sistema donde nadie sería invisible. Cuando mencionó el Comité de Bienestar Laboral, muchos buscaron con la mirada a María. Ella estaba sentada en una de las primeras filas. Lucía la invitó a ponerse de pie. El aplauso fue espontáneo, largo, sincero. María no lloró esta vez. Sonrió con una dignidad que emocionó a todos. Esta empresa seguirá siendo tecnológica, continuó Lucía, pero nunca más olvidará que está hecha de personas. Al final de la reunión, nadie se levantó de inmediato. No porque no supieran qué hacer, sino porque, por primera vez, se sentían parte de algo que valía la pena cuidar. Esa noche, mientras el edificio se vaciaba poco a poco, Lucía se quedó sola en el despacho que antes había ocupado Javier Montoro. No lo había redecorado, no había cambiado los muebles, solo había retirado una cosa, el nombre en la puerta. Se acercó al ventanal. Barcelona brillaba abajo, viva, real. Pensó en su abuelo, en su paciencia, en su forma silenciosa de hacer justicia. Entendió entonces que el verdadero legado no era el dinero ni la empresa, sino haber demostrado que el poder también puede ejercerse sin destruir. Y mientras tanto, en un pequeño piso de la ciudad, Javier Montoro miraba sus manos vacías. No había rabia, tampoco alivio, solo una pregunta que llegaba demasiado tarde. ¿En qué momento dejó de ser humano? La mañana comenzó como ninguna otra en el edificio Manuel Ríos. No hubo anuncios por megafonía ni correos urgentes, pero algo se sentía distinto desde el primer momento. Los ascensores se llenaron de conversaciones suaves, de saludos que antes no existían, de miradas que ya no esquivaban el contacto humano. La empresa estaba despierta, no solo operativa, sino viva. Lucía llegó temprano, como casi todos los días. Cruzó la entrada principal observando detalles que antes le habrían pasado desapercibidos, el guardia de seguridad sonriendo mientras ayudaba a una empleada con una caja. Dos programadores discutiendo una idea con entusiasmo en lugar de miedo. María riendo en voz baja mientras organizaba su carro de limpieza. Eran escenas pequeñas, pero juntas formaban algo poderoso. Subió por las escaleras en lugar del ascensor, no por deporte, sino por costumbre. Le gustaba sentir el pulso real del edificio. En cada planta se detenía unos segundos, escuchaba, observaba. Sabía que liderar no significaba mandar desde arriba, sino entender lo que ocurría en cada nivel. En la cuarta planta, un equipo de jóvenes desarrolladores trabajaba alrededor de una pizarra blanca. Discutían acaloradamente, pero sin agresividad. ¿Lucía se detuvo en la puerta de interrumpo? Preguntó. No respondió uno de ellos. Justo al revés, le explicaron un problema técnico que llevaba días bloqueando un proyecto importante. Antes, ese retraso habría provocado gritos, amenazas, presión. Ahora había debate. Lucía no dio órdenes, hizo preguntas. Propuso una pausa, escuchó. Cuando se marchó, el equipo siguió trabajando con más claridad que antes. Ese era el cambio. Horas después, en una sala cristalada del tercer piso, María participaba en su primera reunión oficial como miembro del Comité de Bienestar Laboral. Tenía las manos apoyadas sobre la mesa, todavía sorprendida de estar allí. A su alrededor había responsables de recursos humanos, técnicos, una psicóloga laboral. Nadie la interrumpía. Nadie hablaba por encima de ella. Hay personas que aún llegan con miedo, dijo María.
No lo dicen, pero se nota. Necesitan tiempo y gestos claros. Tomaron nota no porque fuera un gesto simbólico, sino porque su experiencia era real, porque ella había vivido lo que otros solo analizaban en gráficos. Mientras tanto, en la última planta, Lucía revisaba informes, los números eran buenos, mejores de lo esperado, pero lo que más le importaba no aparecía en ninguna tabla, la rotación había bajado, las bajas por estrés también, la creatividad estaba subiendo. La empresa funcionaba porque la gente quería que funcionara. Por la tarde, Lucía decidió hacer algo poco habitual. Bajó al vestíbulo sin avisar y se sentó en una de las bancas. Observó. Vio a una madre recoger a su hijo del área infantil corporativa, a un empleado mayor ayudando a uno nuevo, a María charlando con el guardia de seguridad. Nadie la miraba con temor. Algunos la saludaban con naturalidad, otros ni siquiera sabían quién era, y eso estaba bien. En otro punto de la ciudad, Javier Montoro terminaba su jornada laboral. Un despacho pequeño, sin vistas, sin asistentes. Había pasado el día revisando documentos para una consultora secundaria. Nadie lo llamaba señor Montoro con reverencia. Solo Javier. Al principio le dolió. Luego empezó a entender, salió a la calle con una carpeta bajo el brazo. Caminó sin rumbo durante unos minutos. Pasó frente a una cafetería y decidió entrar. Pidió un café solo. Pagó en efectivo. Se sentó cerca de la ventana. Observó a la gente. Por primera vez en mucho tiempo no sentía la necesidad de dominar nada. Recordó a María, a Manuel Ríos, a la niña que había entrado en su despacho con una calma devastadora. No se excusó, no se justificó, solo aceptó. Algunos aprendizajes llegan tarde, pero llegan. Esa misma semana, Lucía convocó otra reunión. Esta vez no en el auditorio, sino en el vestíbulo. Quería que todos estuvieran de pie, al mismo nivel. Hoy no vengo a anunciar cambios, dijo. Vengo a agradecer. Agradeció a los equipos, a los veteranos, a los nuevos, al personal invisible que nunca debió serlo. Anunció una participación en beneficios real y equitativa, un fondo educativo para hijos de empleados, programas de reinserción para quienes habían sido despedidos injustamente en el pasado y aún buscaban trabajo. Hubo aplausos, abrazos, silencio emocionado esa noche. Lucía volvió a quedarse sola en el edificio. Caminó hasta la placa con el nombre de su abuelo. Apoyó la mano sobre el metal frío. Lo hicimos bien, susurró. No hubo respuesta. No la necesitaba. Meses después, el edificio Manuel Ríos fue reconocido como una de las mejores empresas para trabajar en Europa. Los medios hablaron de cultura corporativa, de liderazgo joven, de transformación ética. Lucía concedió pocas entrevistas. No le gustaban los focos, prefería los pasillos. María fue invitada a dar una charla interna. Habló de respeto, de dignidad, de cómo una empresa puede destruir o salvar a una persona. Al terminar, recibió una ovación que nunca olvidaría. Un viernes cualquiera, Lucía coincidió con María en la salida. ¿Te vas ya?, preguntó María. Sí, respondió Lucía. Hoy me toca vivir fuera del edificio. Caminaron juntas unos metros. Hablaron de cosas simples, de la vida, de lo cotidiano. Antes de separarse, María se detuvo. Gracias, dijo. No por el puesto, por mirarnos. Lucía sonrió. Gracias a ti, respondió, por no dejar de ser buena cuando no era fácil. El sol caía sobre Barcelona. La ciudad seguía su ritmo. El edificio brillaba no por el cristal, sino por lo que ocurría dentro, y así, sin grandes discursos finales. La historia encontró su verdadero cierre no con la caída de un hombre, sino con el levantarse de muchos, no con venganza, sino con justicia, no con miedo, sino con humanidad, porque al final, el verdadero éxito no fue quien ganó, sino quien nunca perdió su dignidad.